Vale, vamos a meternos de lleno en este análisis. Hoy vamos a desgranar una disertación teológica espectacular del pastor Joshua. Básicamente, el texto nos detalla lo que él describe como una inmensa misión de rescate divino para la humanidad. Es un tema súper profundo, con una disección bíblica muy exhaustiva detrás, y nos plantea conceptos que van a la raíz de quién es el Creador y sobre todo su propósito inquebrantable de redimirnos de nuestras cadenas espirituales. Fijaos en esta pregunta que es con la que arranca todo. ¿Conoce a la gente a Dios? ¿O es Dios quien verdaderamente los conoce a ellos? Pensadlo un momento. Para explicar esto, Josué tira de una analogía brutal con un jefe de Estado, en plan el presidente del gobierno. A ver, cualquiera puede memorizar datos o conceptos teóricos sobre un líder mundial, pero eso es totalmente distinto a ser íntimamente conocido y reconocido por esa persona. Lo que el autor recalca aquí es que la verdadera espiritualidad no va de acumular conocimientos teológicos en la cabeza, sino que nace de una relación genuina de filiación, de herencia divina, donde es lo divino quien te reconoce a ti. Así que, para desmenuzar toda esta compleja teología, vamos a navegar por 5 fases clave. Empezaremos viendo el problema original, luego pasaremos a la identidad de Dios, cómo se materializa, el plan maestro que sigue y terminaremos con la aplicación práctica en el día a día. Empezamos por esa primera fase, el problema de base. Esa esclavitud espiritual que justifica por qué demonios hace falta un rescate en primer lugar. Y Joshua no se anda con rodeos. Fijaos en esta imagen. Describe a la humanidad literalmente como esclavizada, pisoteada como un despojo humano. Es fuertísimo. Según esta perspectiva, aunque fuimos creados a imagen divina, por culpa de la adversidad, hemos acabado atrapados en una especie de prisión invisible de maldad, completamente incapaces de salir por nuestros propios medios. O sea, un callejón sin salida total. Y es exactamente ahí, en el fondo de esa miseria existencial, donde hace falta una intervención radical. Lo que nos lleva directamente a la segunda etapa. Si estás en ese pozo, necesitas saber quién viene a sacarte. ¿Quién es exactamente este Dios? Aquí la cosa se pone súper interesante. El autor plantea una postura muy clara frente a la visión tradicional trinitaria, esa que habla de 3 personas distintas. La teología que enseña Joshua, la de la unicidad, postula que Jesús no es una persona distinta de Dios. Para nada. El Creador, el Redentor y el Santificador son, en realidad, una única entidad indivisible que cumple distintos roles para salvarnos. El argumento aquí es que dividir a Dios, en su opinión, generaría problemas y contradicciones lógicas con su propia omnipotencia. De hecho, cuando el texto habla de el verbo, no lo define como a un ser aparte. Es literalmente la facultad creadora de Dios. O sea, es la manifestación visible, el mismo Jesús, y la voz poderosa con la que el Creador decide conquistar el corazón humano. Es como en el Génesis, ¿no? La voz de Dios ordena el mundo natural al hablar. Pues aquí, esa misma voz crea un nuevo orden espiritual al decidir manifestarse en carne y hueso. Y esto nos encadena perfecto con la fase 3. Vamos a ver la mecánica real, el cómo entra este Creador Supremo al escenario terrenal. El texto plantea una dicotomía sobre las normas de acceso al mundo físico que es sinceramente fascinante. Nos explica que lo divino entró al mundo de forma totalmente legal, por la puerta grande, mediante la concepción en el vientre materno. En cambio, contrasta esto diciendo que los espíritus inmundos entran por posesión no autorizada. Es como si unos entrasen con llave y los otros saltaran la valla de tu casa de forma ilegal para usurpar algo que no es suyo. Esa legalidad es lo que dignifica por completo el proceso de la encarnación. Y para que entendamos el nivel de inmersión de Dios, Joshua tira de una analogía súper cotidiana sobre la diferencia entre aportar y comprometerse. Ya sabéis, el famoso desayuno de la gallina y el cerdo. La gallina colabora poniendo el huevo, claro, pero el cerdo compromete su propia vida dando su carne. El mensaje aquí es clarísimo. El Creador no mandó un rescate a distancia. Él mismo participó de carne y sangre. Se comprometió de forma total a vivir la vulnerable experiencia humana, asumiendo literalmente todos los riesgos. Vale, ya sabemos quién es y cómo entró al tablero. Ahora, vamos a la fase 4, para ver cómo se estructura este plan en el tiempo. No estamos hablando de eventos teológicos sueltos, ¿vale? Son 3 hitos de un plan maestro unificado: encarnación, redención y glorificación. La encarnación es el punto de partida. La redención es el altísimo precio que pagó para liberarnos de esa esclavitud de la que hablamos al principio. Y la glorificación es la meta definitiva, el momento en que quienes adoptan esta fe son transformados a la mismísima semejanza de Cristo. Todo es un solo plan de transformación. Y llegamos a la fase final, la quinta. ¿Cómo aterrizamos toda esta teología en el día a día del creyente? Pues viviendo por el Espíritu. El autor simplifica un concepto tan grande como la santificación usando algo tan básico como un vaso de agua. Imaginaos un vaso cualquiera. Lo eliges del montón, lo limpias y lo apartas en la mesa solo para servir agua.
Pues igual nosotros somos seleccionados de la multitud y apartados para un propósito divino. De hecho, dice que la utilidad viene antes del llamado. Pero claro, a diferencia del vaso, nuestra mente es inquieta, se distrae. Así que la santificación consiste en esa elección diaria, superconsciente, de quedarte en tu sitio y no desviarte de tu propósito. Entender esto cambia por completo lo que entendemos por libertad. A ver, normalmente pensamos en la libertad como el libertinaje de hacer lo que nos pidan los impulsos, ¿no? Pero el texto argumenta que eso es seguir siendo un esclavo de tus instintos. La verdadera libertad se define aquí como tener por fin una alternativa real. Es esa novedosa capacidad de decirle no a la esclavitud espiritual. Es pasar de cagarla irremediablemente a tener el poder interno para elegir el bien. Una locura. Y todo este planteamiento culmina con esta frase lapidaria: si vivimos conforme al Espíritu, viviremos. Es una exhortación total a soltar las ataduras de lo terrenal. Hablamos de operar con un paradigma nuevo, donde lo divino no te acompaña desde fuera, sino que habita dentro de ti. Es tener claro que tu identidad y tu servicio nacen única y exclusivamente de esa palabra de Dios que te ha transformado. Para cerrar este análisis, creo que nos toca hacernos una pregunta bastante provocadora. ¿Proviene verdaderamente tu identidad de la palabra de Dios? Al repasar toda esta disertación del pastor Joshua, la invitación queda en el aire. Hay que pensar hasta qué punto un marco teológico tan profundo como este puede moldear tus acciones diarias, cómo entiendes tu propia libertad y el mismísimo propósito de tu vida. Desde luego, te deja pensando, y mucho.